Buenas y bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. Ucrania reacciona horrorizada ante un vídeo encontrado en las redes sociales rusas en el que presuntamente se ve la decapitación de un soldado ucraniano a manos de un militar ruso. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide a la comunidad internacional que actúe y el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, insiste en antes estudiar la veracidad de las imágenes. Esta no es la primera vez que se le atribuye a Rusia la autoría de este tipo de actos. En verano salieron a la luz vídeos que mostraban a militares rusos torturar a un soldado ucraniano. Y este lunes el Instituto para el Estudio de la Guerra estadounidense denunció que el grupo Wagner seguía cometiendo este tipo de crímenes de guerra en Bakhmut. Por segundo día consecutivo, los altercados vuelven a salpicar la visita de Estado del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Países Bajos. Esta vez los equipos de seguridad detuvieron a dos manifestantes que corrían hacia el presidente en la entrada de la Universidad de Ámsterdam, justo cuando este bajaba de la limusina acompañado por el rey Guillermo Alejandro y se dirigía a saludar a la alcaldesa de la ciudad, que ahora se enfrenta a la negativa de la ciudadanía y de varias empresas internacionales de trasladar el barrio rojo del centro histórico a las afueras. También hablaremos de las perspectivas a la baja del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de la economía mundial. Y en Estados Unidos, el secretario de Defensa asegura que no pararán hasta sacar a la luz todos los detalles sobre la filtración de documentos del Pentágono relacionados con la guerra en Ucrania. Ahora sí, pasamos a los titulares. Un vídeo que al parecer muestra la decapitación de un preso de guerra ucraniano conmociona al mundo. La ONU pide una investigación y que los responsables rindan cuentas. El Parlamento ruso aprueba la notificación electrónica de reclutamiento de varones en edad militar para evitar el éxodo masivo de la anterior movilización. Sin indicios al menos de conocimiento público sobre la filtración del Pentágono, Lloyd Austin habla por primera vez y promete una investigación exhaustiva. El FMI rebaja sus previsiones de crecimiento mundial para este año al 2,8%, debido a la ralentización de las economías desarrolladas. Los integrantes de la misión de derechos humanos de la ONU en Ucrania dicen estar horrorizados por el vídeo en el que, al parecer, un soldado ruso decapita a un prisionero ucraniano. Desde la UE señalan que no hay información sobre su veracidad, pero aseguran que exigirán responsabilidades a los criminales de guerra. Zelensky no lo duda y pide la intervención de la comunidad internacional. Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania ha destacado en Twitter, en relación al vídeo que circula por Internet: es absurdo que Rusia, que es peor que el ISIS, presida el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los terroristas rusos deben ser expulsados de Ucrania y de la ONU y rendir cuentas por sus crímenes. El vídeo de 1 minuto y 40 segundos circula desde el martes. El Kremlin ha pedido que se compruebe su autenticidad, reconociendo que son imágenes horribles. Los combates entre fuerzas rusas y ucranianas se suceden día y noche en torno a Bakhmut, en la región de Donetsk. A 10 kilómetros de allí, los rusos rodean por 3 lados la localidad de Jassy Yar, donde ya todas las casas han sufrido daños. Aunque casi todos sus habitantes han sido evacuados, los que se han quedado se las arreglan para sobrevivir bajo las balas. Oleg es uno de ellos. Мне, как говорится, все равно. Мне спокойно пожить на пенсии. Все. Я в политику, я далекий от политики. И вообще никогда я не занимался. И новостей сейчас не посмотришь никаких, потому что ни телевизора, ни радио. En su alocución nocturna, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que la guerra ha alcanzado un punto en el que es vital no perder de vista el camino que los ucranianos deben ahora superar. Canadá ha anunciado que impondrá más sanciones contra Moscú y entregará más ayuda militar a Kiev durante la visita del primer ministro ucraniano Denis Shmyhal. Washington, por su parte, ha declarado que no tiene pruebas de que Egipto haya enviado armas a Rusia, tal y como ha publicado un periódico estadounidense. Rusia estrecha el cerco a los varones en edad militar para que no se repita el éxodo masivo del año pasado. La Duma ha aprobado este martes casi por unanimidad una ley por la que la notificación para el reclutamiento se podrá hacer de forma electrónica. Aparecerá en la cuenta personal del afectado dentro del portal de servicios públicos.
Aunque muchos se han dado de baja de esta web en las últimas horas, ello no les evitará tener que cumplir con sus obligaciones militares. Los convocados que no acudan al centro de alistamiento en un plazo de 20 días verán restringidos sus derechos para abrir un negocio, sacarse el permiso de conducir o pedir un crédito. En el actual sistema se entregan en mano en papel en sus direcciones registradas o en su lugar de trabajo y deben firmarlas personalmente. Con este método ha habido problemas para dar con los domicilios correctos. Esto sucede mientras en la guerra se espera, según el jefe del grupo de mercenarios Wagner, una inminente contraofensiva ucraniana que podría contar con 400.000 efectivos. Entre los moscovitas, sentimientos encontrados entre el deber para con la patria y la angustia de una próxima gran movilización. Но это инструмент, я так понимаю, для того, чтобы как-то заставить. Просто человек, это касается тех, кто, наверное, не хочет служить, отдать долг Родине. Не знаю, мне кажется, такое время надо быть вместе с Родиной. Цифровизация – это, конечно, здорово, но печально, что это является сигналом следующей волны мобилизации, скорее всего. Хотелось бы, чтобы поменьше людей пострадало от этого. Los cambios deben ahora ser aprobados por el Consejo de la Federación o Cámara Alta y por el presidente Vladimir Putin para entrar en vigor. Primera declaración del secretario de Defensa tras la reciente filtración de documentos del Pentágono. Sin indicios de momento, al menos de conocimiento público, Lloyd Austin ha asegurado que no cejarán en su empeño hasta descubrir la fuente de la fuga de información que se ha propagado como la pólvora por las redes sociales. I've been convening senior department leaders daily on our response, and I've directed an urgent cross-department effort. And we've referred the matter to the Department of Justice, which has opened a criminal investigation. Now, I can't say much more while the Justice Department's investigation is ongoing, but we take this very seriously, and we will continue to work closely with our outstanding allies and partners, and nothing will ever stop us from keeping America secure. La última semana fueron hallados en redes sociales varios documentos militares y de inteligencia de Estados Unidos, relacionados principalmente con la invasión rusa de Ucrania. Estos documentos, cuya autenticidad aún no está confirmada, también apuntan que Washington podría haber espiado a aliados cercanos como la propia Ucrania o Corea del Sur e Israel. Un grupo de manifestantes interrumpió el discurso del presidente de Francia en La Haya. Emmanuel Macron, a pesar de viajar a Países Bajos como parte de una visita de Estado, continúa haciendo frente a los opositores a su impopular reforma de las pensiones. Y es que algunos miembros del público comenzaron a gritar a Macron justo cuando comenzaba su discurso sobre el futuro y la soberanía de la Unión Europea sobre China. This is critical. Otherwise, we will lose our sovereignty and our ability to decide. We will fit with the requirements. We will become neutral for 2050. But with Chinese or American technologies, which will put us at risk and create a huge turmoil because it will kill jobs and it will create a situation where we will not be in a situation to decide for ourselves. Macron acaba de volver de una visita de Estado en el gigante asiático, cuyo objetivo era recomponer las relaciones de este país con el continente europeo. Aún así, está recalcado en su discurso la importancia de la autonomía estratégica de Europa en el panorama internacional. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva viaja a China. Lula busca relanzar las relaciones bilaterales y atraer nuevas inversiones a través de la firma de más de 20 acuerdos, aunque China ya es el principal socio comercial de Brasil desde 2009. Una importante comitiva donde destacan ministros y empresarios acompaña al presidente brasileño en esta visita estratégica. En Shanghái, Lula asistirá a la toma de posesión de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff como nueva jefa del Banco de Fomento de los BRICS y en Pekín será recibido por su homólogo Xi Jinping. Condena internacional incluyendo a Unión Europea, Estados Unidos y la ONU por el bombardeo del ejército birmano contra un acto del opositor Gobierno de Unidad Nacional. Se estima que el ataque dejó más de 100 fallecidos, entre ellos decenas de niños. El
El bombardeo tuvo lugar el martes durante la inauguración de una oficina en el bastión rebelde de Pasigi del Gobierno de Unidad Nacional, que se declara autoridad legítima del país tras el golpe de Estado que puso en el poder a la actual junta militar. Joe Biden ya está en Belfast, donde llegó este martes por la noche para un viaje de 4 días con motivo de la celebración del 25 aniversario de los acuerdos del Viernes Santo, que pusieron fin a décadas de violencia sectaria. El inquilino de la Casa Blanca fue recibido por el primer ministro británico Rishi Sunak, primera cita igualmente este miércoles de la agenda del desplazamiento, donde destacará el papel de Estados Unidos en la negociación de los acuerdos de paz y celebrará igualmente sus raíces visitando a parientes lejanos en la República de Irlanda. El viaje cuenta con un perfil diplomático más bajo de lo previsto ante la ausencia de un gobierno regional, pero la jornada de hoy incluirá igualmente contactos con los dirigentes de los 5 principales partidos de Irlanda del Norte y un discurso en la Universidad del Ulster. Las medidas de seguridad en Belfast se han extremado para esta visita oficial de Biden, que ha anunciado tener entre sus prioridades asegurarse de que tanto el acuerdo del Viernes Santo como el de Windsor entre Reino Unido y la Unión Europea se mantienen para preservar la paz en la zona. Igualmente tratará cómo puede su administración ayudar al desarrollo de la frágil economía de Irlanda del Norte. Erdogan está a la espera de Putin. El día 27 de abril, el presidente turco inaugurará el primer reactor nuclear construido por Rusia, y para ello espera la presencia de su homólogo. El Kremlin no ha confirmado la visita, quizás por la existencia de una orden de detención del Tribunal Penal Internacional. Pero Turquía no forma parte del Tratado de Roma que creó este organismo, y la invitación ya ha sido enviada. Con este acto comienza la campaña de Recep Tayyip Erdogan, que navega por las aguas de la geopolítica pero sin rumbo fijo. The challenge for Turkey is going to be to define itself where it stands. If the opposition wins, Turkey is going to side with the West. It doesn't mean that the West is a perfect world. The West also has lots of problems in terms of democracy, in terms of political rights. When you look at the situation in England, in Hungary, in Poland, you don't see very nice pictures over there either. El pasado diciembre, Erdogan amenazó supuestamente con atacar a un socio de la OTAN. Alegando la militarización de las islas griegas del este del mar Egeo, el presidente turco declaró que un misil podría aterrizar en Atenas. Y aunque parezca un tema olvidado, Turquía sigue siendo un país candidato a la Unión Europea. El eurodiputado español del Parlamento Europeo, Ignacio Sánchez Amor, se pronunció públicamente al respecto y habló de la falta de progreso y el autoritarismo de este gobierno. People totally forgot that issue here in Turkey. And it is obvious to many people, many factions of the society, that the membership of the EU is a dream. It's not a reality anymore. I don't see that both sides have a strong desire to come together. Sin embargo, la Unión Europea necesita a Turquía en ámbitos como la migración. Hay alrededor de 4 millones de refugiados en el país. Bruselas ha creado un mecanismo financiero que ya ha movilizado 6.000 millones de euros para que Ankara los acoja. Erdogan se ha acercado al régimen de Damasco y ya ha declarado que le gustaría ver repatriados a 1 millón de refugiados sirios. Abrumada por un flujo de migrantes sin precedentes, Italia ha decretado el estado de emergencia migratoria durante 6 meses. El gobierno ha tomado esta decisión tras el desembarco de más de 3.000 personas en los últimos 3 días. La medida, que pretende acelerar la respuesta del Estado al fenómeno, cuenta con una dotación inicial de 5 millones de euros y se aplicará en todo el territorio nacional. En lo que va de año, más de 31.000 inmigrantes han llegado ilegalmente a las costas italianas, casi 4 veces más que en el mismo periodo del año anterior. La justicia belga deja en libertad vigilada a Marc Tarabella, uno de los acusados en el escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo. El eurodiputado belga abandonará así la cárcel para regresar a su domicilio, donde quedará bajo vigilancia electrónica. Su abogado ha recordado que Tarabella siempre se ha declarado inocente y ajeno a los hechos que se le imputan. Su inmunidad como eurodiputado le fue retirada en febrero tras una votación en el Parlamento Europeo. La semana pasada, Pier Antonio Panzeri, el supuesto cerebro del grupo criminal, también fue puesto en libertad tras aceptar cooperar con la justicia.
Desde que estallara el escándalo el pasado mes de diciembre, de las 5 personas que han sido acusadas penalmente, solo la exvicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, permanece en prisión. Un cóctel de circunstancias negativas hará que el mundo crezca este año menos de lo previsto inicialmente. La inflación, persistentemente alta, la subida de los tipos de interés y la incertidumbre han obligado al FMI a rebajar su previsión de crecimiento económico para este año. Sin embargo, la institución prefiere ver el vaso medio lleno. The global economy remains on track for a gradual recovery from the pandemic and Russia's war on Ukraine. China's reopened economy is rebounding strongly. Supply chain disruptions are unwinding, while the dislocations to energy and food markets caused by the war are receding. El FMI rebaja su previsión de crecimiento económico mundial para este año al 2,8%, frente al 3,4% de 2022. Esta ralentización se debe al bajo crecimiento de las economías más desarrolladas, que solo progresarán un 1,3% y apenas un 0,8% en la zona euro. En el otro extremo están las emergentes, cuyo PIB crecerá un 3,9%, con la India y China como locomotoras mundiales. Los residentes de Ámsterdam se unen a las trabajadoras sexuales en la lucha contra los planes de trasladar el Barrio Rojo. La alcaldesa pretende crear un gran centro erótico a las afueras para alejar esta actividad del centro histórico. Los opositores a esta iniciativa acuden a las audiencias públicas de la alcaldesa con farolillos rojos, el símbolo de esta protesta. Wij zijn tegen een megabordeel. Waarom? Omdat we in een woonbuurt wonen en we willen geen overlast. We hebben scholen in de buurt en heel veel jonge kinderen en dergelijke. En we willen ook geen toeristen zoals op de Wallen. Nee, dat is bij dit onderwerp echt heel erg moeilijk om iedereen tevreden te stellen. Er zullen altijd protesten zijn, er zal altijd verzet zijn bij elke oplossing die we kiezen. Los empleados de las organizaciones que operan en el Barrio Rojo se oponen a esta medida. Creen que amenazará su seguridad y perjudicará las condiciones de trabajo. Ik vind er eigenlijk niet zo heel veel van dat we dat hebben gezegd. En wat ik persoonlijk heel kwalijk vind is dat de burgemeester zegt dat wij alleen maar een toeristische attractie zijn en dat de mensen ons komen uitlachen en ons vernederen daar op de Wallen. En dat is gewoon niet zo. La alcaldía explica que el objetivo de esta medida es luchar contra la imagen de ciudad del pecado, así como por el afán de redistribuir las cargas que trae consigo el turismo. Sin embargo, este proyecto también cuenta con el rechazo de organizaciones internacionales con sede en el lugar donde quieren trasladar el Barrio Rojo, como la Agencia Europea del Medicamento. Temen que un barrio con un centro erótico pueda afectar a su reputación. Las acciones para frenar el cambio climático no siguen el calendario previsto por Naciones Unidas, pero estos investigadores creen que 2022 puede haber constituido un importante punto de inflexión. Lo asegura un informe publicado por Ember, un instituto de investigación independiente británico sobre energía, que analiza datos sobre el consumo energético en 78 países que representan el 93% de la demanda mundial de electricidad. Los datos muestran que se está produciendo la descarbonización del sector eléctrico. Se ha alcanzado un récord de crecimiento de las energías solar y eólica, que hizo descender la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero a sus niveles más bajos entre los registrados. La electricidad procedente de energía nuclear o renovables cubrió el 39% de las necesidades mundiales, también un nuevo récord. La hidráulica y la nuclear continúan siendo las mayores fuentes de electricidad de origen no fósil. Los analistas creen que ya está muy cerca una nueva era de descenso de emisiones de CO2 procedentes de la electricidad. La eólica y la solar están en constante crecimiento en todo el mundo, con excepción de África y Oriente Medio. La Unión Europea generó el 22% de su electricidad gracias al viento y al sol en 2022, con España, Alemania y Países Bajos liderando el camino. Aunque 3 de los 5 mayores generadores del planeta de estas renovables son países asiáticos: China, Japón e India. Para finalizar el informativo de hoy, les ofrecemos un reportaje especial sobre un grupo de personas que han decidido optar por crear sus hogares ellos mismos, con materiales como paja, madera y barro. Una alternativa ecológica para hacer frente al difícil acceso a la vivienda.
Je suis chez André de Bouter à Monac-Saint-Simeux dans le sud-ouest de la France. Il est en ce moment en train d'apprendre à 9 stagiaires à construire leur maison eux-mêmes. Face à l'inflation, face aux multiples crises, les Européens sont de plus en plus nombreux à trouver des alternatives pour accéder au logement. C'est dans le prochain Witness sur Euronews. On arrive à faire ce qu'un constructeur nous propose, pas à moitié moins cher, mais au moins, en tout cas, un tiers du prix en moins. L'idée, c'est d'essayer d'éviter les emprunts, parce que je trouve que le climat financier, aujourd'hui, est complètement incertain. darab készült el, azt ugye nem egyedül saját kezűleg. Nagyon szuper kérdés. Igen, nagyon lehet. Tehát én 99-ben építettük a saját házamat, tehát eltelt 23 év. Az első 10 évben még szintén csodabogárként néztek ránk, hogy még melyik bájokból, mert van tégla, meg van egy csomó szuper építőanyag. És egy ilyen 10-12 éve kezdett egy nagyobb fordulat. Hát ugye a szemléletváltás, a környezettudatosság. Hasta aquí hemos llegado en el informativo de hoy. Recuerden que si quieren seguir informándose de la actualidad internacional, pueden acudir a nuestra página web y redes sociales. Les dejamos con el No Comment del día, en el que vemos cómo han quedado las calles de Arabia Saudí tras una inesperada lluvia de granizo. Muchas gracias por vernos, volveremos mañana con más noticias.